las 8:50 en este Rumbo a la Mañana. Vamos a continuar con los comentarios y yo espero que no hable muy duro, manténgase en línea, sosegado, que no queremos accidentes. Vamos con el compañero Israel. Muy buenos días, gracias por mantenerse en sintonía con el Rumbo de la Mañana por la 98.5 y en todo el Cibao a través de la 101.1, a través de las redes sociales, en YouTube de El Rumbo de la Mañana y a través de todos los medios y plataformas y redes sociales de RCC Media. Miren, señores, quiero empezar mi comentario leyendo una frase de Pitágoras. Claro que sí. ¿Él fue que hizo el teorema en el espacio? Más o menos, sí, ese mismo, el teorema de Pitágoras. El hecho es que Pitágoras dice lo siguiente: no es libre quien no puede controlarse a sí mismo. Y por otro lado, siempre he estado preso, entonces. Sí, eres preso de tus descontroles. El hecho es que además una frase que es anónima establece lo siguiente: cada uno debe elegir uno de dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Hilvanen ambas citas al respecto del tema que voy a abordar hoy, que se trata simplemente de la educación financiera. Un ciudadano financieramente responsable es un ciudadano socialmente responsable. En República Dominicana, en nuestro país, y en la inmensa mayoría de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como usted lo quiera llamar, pues lamentablemente hay algunos de los países de la región y del mundo que lejos de ir en vías de desarrollo, van en vías de subdesarrollo. Usted evalúe si República Dominicana va en vía de desarrollo o en vía de subdesarrollo, o sea, retrocediendo. No obstante, estos ciudadanos, en el caso nuestro, República Dominicana, que a pesar de que el sistema no tiene los mecanismos formativos al respecto de la educación financiera para formar ciudadanos socialmente responsables, pues en alguna medida debemos buscar los medios para hacerlo. ¿Qué resulta de hacer un ejercicio financiero responsable? Primero, la priorización de las responsabilidades que usted como ciudadano debe tener y debe cumplir. Todo esto, inclusive hasta en el ordenamiento jurídico desde el punto de vista de quienes tienen responsabilidades con hijos o con padres, cualquiera que sea el caso. Entonces, en ese orden, cada vez que usted hace ese ejercicio, pues la resultante de ella es usted decidir cuál va a ser el mejor rumbo que usted debe tomar. Y definitivamente, al parecer, en el mundo hay una tendencia, y sobre todo en el mundo consumista, que está etiquetado con ese color rojo vibrante, al respecto de lo que algunos ya describen como una enfermedad social, el consumismo, pues resulta que no se motiva. Esa vorágine del crecimiento económico, que no necesariamente se traduce en desarrollo económico, no circunscribe al ciudadano a que se forme desde el punto de vista financiero al respecto de dichas responsabilidades. Pues en la simple elaboración de un presupuesto de sus responsabilidades mensuales, usted va a poder priorizar y decidir entonces qué le conviene o qué no le conviene. Empezando por lo más básico, la alimentación y la vivienda. Inclusive usted que no tiene ninguna responsabilidad porque vive en la casa de sus padres, porque vive en la casa de un tío o en la casa de sus abuelos, debe considerar una proporción como una colaboración a esa familia que en alguna medida, o a esa persona, ¿verdad?, allegado, afectivo suyo, que le permite vivir en su propiedad. Vivienda. Alimentación, el mismo caso. Si usted de manera responsable, a pesar de que vive con algún familiar y ese familiar siempre tiene la despensa con los alimentos necesarios
para mantener a su familia y a quienes viven en su entorno, pues usted también debe hacer un ejercicio responsable, inclusive para hacer un aporte, porque los alimentos no vienen de la nada. Alguien tuvo que pagarlos, y me refiero a ese ciudadano que, porque entiende que donde vive tiene todo resuelto, con esa cantidad, con el dinero que produce, entonces debe hacer lo que quiera con él y manejarlo de manera responsable. Esos son dos casos extraordinarios, alimentación y vivienda, porque en República Dominicana tenemos esa situación de manera específica. Tenemos un nivel muy alto de ciudadanos que siguen viviendo con algún familiar y aprovechan esa coyuntura para no ser responsables al respecto del estilo de vida que viven, y entonces malgastar o despilfarrar el dinero que producen. Por otro lado, y muy importante aún, la factura eléctrica. Aunque usted viva en una casa que no es suya, donde usted no cobre ningún gasto, usted debe asumir parte de la responsabilidad de eso y considerarlo dentro de su estructura de gasto, porque en algún momento de su vida usted va a tener que pagar energía eléctrica. Y cuando usted hace ese ejercicio, que por lo menos se entera de cuánto está pagando el ciudadano familiar suyo que lo tiene viviendo en su casa, usted se hace responsable de utilizar adecuadamente ese recurso tan preciado que en República Dominicana es escaso y que la calidad puede ser relativamente cuestionable y además es sumamente costoso. Oiga bien, la energía eléctrica, vivienda, alimentación y energía eléctrica. Pero por otro lado, entonces, hay que abordar necesariamente lo costoso de los servicios de educación y los servicios de salud, que definitivamente en República Dominicana, todo aquel que quiere medianamente tener una educación medianamente decente o promedio alta en ocasión de la condición económica en la que se encuentre, pues debe autofinanciársela, ¿verdad? Entonces, esas dos partidas son obligatorias al respecto de invertir en ti mismo y que eso produzca cierto nivel de desarrollo en el tiempo, ¿verdad? Entonces ya tenemos vivienda, alimentación, energía eléctrica, salud y educación. Sin salud, el ciudadano no puede realizar ninguna actividad humana. Y sin educación, sin formarse de manera adecuada a través de los conocimientos formales que podemos obtener a través de las universidades o de las escuelas técnicas, pues además usted no puede esperar tener ninguna movilidad social. Y además tampoco puede participar ni del crecimiento económico ni de ningún otro tipo de beneficio que te pueda generar la sociedad si tú no le agregas valor a ella, ¿verdad? Entonces tenemos esos 5 por un lado. Por otro lado, entonces, el costo de la seguridad, que de manera privada usted debe en alguna medida autofinanciarse. Al margen de que siempre hemos tenido algunos niveles de inestabilidad en el sistema de seguridad ciudadana, usted tiene que considerar esa partida. Y que resulta que nadie, o que muy pocos ciudadanos de República Dominicana, y sobre todo, como dice Alfredo de la Cruz, esa yibullinga que esa gurrupela que en República Dominicana cohabita en sentido general y que no recibe ninguna formación al respecto, pues no asume la responsabilidad de la misma. Entender que en algún momento de su vida también, si usted quiere lograr algunos objetivos del desarrollo de la misma, también va a tener que pagar impuestos. Tiene que considerar partida para el transporte. Mínimamente, todo esto en ocasión de que usted tiene aspiraciones de tener una mejor movilidad, inclusive en ocasión de la situación que esté viviendo en este momento, pero que son aspiraciones legítimas. Además, el poder lograr llegar a tener tu propia vivienda también tiene que ser considerado en este tipo de responsabilidades. Entonces, quise abordar este tema, pues me resulta sumamente contrastante que cuando tú le preguntas a un sinnúmero de ciudadanos cuál es tu situación financiera
y hacia dónde tú te quieres proyectar, y que hagas además el ejercicio de cuáles son las responsabilidades básicas que debes tener en una sociedad como la nuestra, pues resulta que la inmensa mayoría no considera ninguna de estas partidas porque además entienden que la tienen resuelta, ¿verdad? Y que además el gobierno debe asumir algún tipo de responsabilidad, señores. Y lamentablemente los recursos que produce un gobierno no son suficientes para resolverle la vida a todo el mundo. Entonces, por eso los sistemas como los nuestros capitalistas prevén que el ciudadano obtenga, ¿verdad?, el resultado del esfuerzo que haga en procura de obtenerlos. Les repito, ciudadanos financieramente educados producen ciudadanos socialmente responsables que están en sintonía con producir desarrollo económico, inclusive bienestar al respecto de sí mismo y de quienes los acompañan, Isidro.